Bueno, estudiantes, en honor al tiempo, vamos a comenzar la clase hoy día, que sería nuestra última clase. Dejé la sala abierta por si quieren ir ingresando. Bueno, no sé si hoy día tenía el laboratorio, les sugerí cambiar la clase por otros horarios. Lamentablemente, eh, yo hoy día no la puedo cambiar más tarde, les había sugerido cambiarla para el jueves o para el miércoles, no obtuve respuesta y ya han pasado 10 minutos del inicio de la clase, así que se las dejo grabada antes de la prueba. La otra información que sí obtuve fue sobre la prueba que es de la próxima semana. Voy a mirar el calendario. La prueba de la próxima semana sería el próximo viernes 17. Y me sugerían, o sea, me preguntaban en realidad algunos de ustedes si las podía dejar abiertas más de 2 o 3 días. En realidad no me molesta, sí, porque me decían que la próxima semana tienen muchas pruebas. En realidad, si la quieren dejar abierta, la podemos dejar abierta del 17 al 22. A mí no me molesta dejarla abierta 1, 2, 3, 4, 5 días para que la puedan responder. Ya 23, 24, ya que es Navidad, ya me parece un poco incómodo, pero la podemos dejar abierta al 22, si les parece. Y hoy día, como les decía, nos toca la última clase ya de bioinorgánica. Es una clase mucho más liviana comparado con las otras, es una clase más aplicada. Y esta clase, lo más relevante que vamos a ver hoy, como siempre les digo al inicio, es el título está enfocado al conocimiento, el transporte, siempre del oxígeno, de las reacciones redox y todo lo que hemos visto, pero ya desde un punto de vista mucho más aplicado, desde la medicina, de la farmacología, de la contaminación, del medio ambiente, de la toxicología, de todo lo que hemos ido viendo como especies reactivas del oxígeno, como antioxidante, como les decía, como la importancia del oxígeno, del nitrógeno en el cuerpo. Ya esta última clase se ve desde un punto de vista mucho más aplicado. Bueno, y dentro de la química, lo que nosotros hemos visto, como decíamos siempre, la química bioinorgánica es una rama de la química que estudiaba el rol de los metales, incluía el rol de estos fenómenos naturales, el comportamiento de las metaloproteínas, así como los metales artificiales que podían estar influyendo. Y esto también incluye los elementos no esenciales que se ven en la medicina o en la toxicología. Y dentro de estas áreas de la medicina, generalmente hay una gran gama de metales que pueden ser ocupados en el cuerpo humano. Y bueno, y ahí dentro de eso tenemos hallazgos súper relevantes como han sido, por ejemplo, los metales que han sido utilizados para las actividades antitumorales, por ejemplo, del siloplastino o por Rosenberg, o un sinfín de complejos no metálicos que han sido sintetizados y utilizados como fármacos o profármacos. Por ejemplo, dentro de esos de los profármacos o fármacos tenemos los anticancerígenos, los antiinflamatorios, los antibacterianos, antidiarreicos. Tenemos un montón de cosas que han sido utilizados y han incluido en este caso los no metales y metales que hemos estado viendo. Como dice acá, la amplia utilización que tienen estos metales puede ser para tumores, para artritis, para tratamiento psiquiátrico, para esta actividad antibacteriana, úlceras, parasitosis y agentes de diagnóstico. Entonces, todo lo que hemos visto, en el fondo, nosotros podemos encontrarle una aplicación, podemos encontrarle una aplicación principalmente en la medicina o en la farmacología actual. Ahora, dentro de eso, desde los metales de transición, como el titanio y el cobre, hasta las aleaciones que tenemos ya más específicas y modernas, por decirlo así, como el niticol, la industria de los metales siempre está avanzando y está relacionándose con esta medicina que requiere de estos metales y esta farmacología para avanzar. Entonces, estas tecnologías que se van desarrollando con los metales y las aleaciones han encontrado un nicho y son la base del desarrollo de estas nuevas tecnologías que se conoce todo como la industria de la metalúrgica. Y esta industria de la metalúrgica va avanzando y va procesando nuevas aleaciones. Cuando hablamos de aleaciones, nosotros hablamos de la combinación de metales o metales con no metales para generar nuevas aleaciones, valga la redundancia, que puedan ser utilizadas.
Entonces, dentro de esas aleaciones que se van utilizando y de estos complejos que se utilizan para herramientas quirúrgicas e incluso herramientas robóticas que se pueden generar, nosotros hemos ido avanzando a través de esto en el tiempo, que ya tiene un efecto, como les decía, principalmente en lo que es la actividad cancerígena y no cancerígena. Y dentro de estas aplicaciones que tienen acá, como dicen, los metales en la medicina y las aplicaciones, un desafío importante, como dice acá, es diseñar medidas para que estos metales que se están utilizando en la medicina no generen una toxicidad, sino que generen un impacto bueno con su uso terapéutico y con los diagnósticos que pueden ser generados a través de esto. Bueno, Estela, si te conectaste, me están avisando, me habían avisado algunos compañeros que tenían problemas porque seguían en algunas clases y tenían que pasarse, entonces estoy avanzando en la clase, dado la hora, y tus compañeros se van uniendo a medida que avance la hora. Bueno, Y por lo que supe, la clase, el profe les puso como una sala para que vean la clase ahí por si no alcanzaban a llegar. Sí, pucha Estela, yo les pedí que cambiaran la clase si podían, pero me imagino que igual estaban complicados con los horarios. Y ya esta es la última clase que yo al inicio decía que es una clase mucho más aplicada de todo lo que hemos visto, así que se las voy a dejar grabadas, no hay problema. Gracias por conectarse. Yeah. Esta clase, como llegaste un poco más tarde, es ya una clase aplicada de qué es lo que podemos hacer con todo lo que aprendemos. Hemos aprendido que hay metales, que no hay metales, que hay especies reactivas del oxígeno, que hay antioxidantes. Bueno, ¿y eso a mí de qué me sirve? ¿Cómo pensarán ustedes? Bueno, esto tiene muchas aplicaciones principalmente en la medicina. Y acá, por ejemplo, lo que vamos a hacer en esta clase, que no es tan extensa tampoco, y es una clase ya tratando de verlo, las potencialidades de los elementos que tratamos, es, por ejemplo, acá tenemos un elemento que es el platino, y el platino es muy utilizado en el cáncer, como Rosenberg, que era un biofísico de una universidad, estudiaba el papel que había entre la corriente eléctrica y la división celular, utilizaba generalmente bacterias que eran Escherichia coli, en amonio, como dice acá, él utilizaba eso y aplicaba corriente para ver cómo estos electrodos de platino que se sumergían en estas diluciones generaban división celular espontánea, por decirlo. Y a través de muchos intentos que generó Rosenberg, confirmó que este fenómeno no era debido a la corriente generada en la disolución que se aplicaba, sino a la formación de productos sobre la hidrólisis de estos electrodos de platino. Entonces ahí los electrodos, o sea, el metal en este caso, tiene un papel fundamental en este descubrimiento. ¿Y cómo se utilizó esto? Porque qué importancia tiene el platino. Se vio cómo se podía este complejo sintetizado de cisplatino que se conoce afectar la actividad de los tumores. Era un agente antitumoral que era usado como un fármaco metálico en terapias antitumorales que generaba que no se produciera esta división y se podían ir eliminando estas células cancerosas. En este caso, este no metal tenía un papel fundamental como en la actividad antitumoral. Y este cisplatino, porque se conoce como cisplatino o cis-diamocloroplatino, es un agente alquilante que es basado en el platino y se usa en estas quimioterapias del cáncer e incluye sarcomas o carcinomas, puede ser usado en distintos tipos de cáncer, desde linfoma hasta células terminales, y fue uno de los primeros miembros de una gran familia de medicamentos se utilizó contra el cáncer. Están los carboplatino, los oxiplatino, pero el cisplatino fue el primer tratamiento que hubo para el cáncer, partiendo en este caso de un metal. Y estos complejos que estaban basados en el platino reaccionan in vivo y se van uniendo al ADN celular. Ese es el efecto que generan. Y al unirse a este ADN celular causan esta apoptosis de la célula, que es lo que esperamos. O sea, en el fondo causan la muerte celular de esta célula cancerosa. Y es una apoptosis programada, se conoce como una apoptosis programada.
Y desde el punto de vista químico, se trata de un complejo de coordinación que está formado por un átomo de platino acá, que está coordinado con estos dos grupos aminos y dos cloruros, y es un sólido de color amarillo generalmente y poco soluble en agua, que se descompone a una gran temperatura, generalmente 250 o 300 grados Celsius. Y este cisplatino, este complejo cisplatino, es un complejo de platino con una estructura plana, que consiste en estos dos átomos de cloruro, como yo decía, en la posición cis alrededor de este átomo de platino. Y esto lo que genera, para resumir, es la apoptosis celular en el caso de células cancerígenas. ¿Y cómo se obtuvo, cómo se llegó a generar esta síntesis de cisplatino? Es una síntesis súper clásica en la química orgánica, inorgánica, perdón. Y es a partir del tetra cloroplatinato, que está acá, de potasio, que es el primer ligando que tiene este amoníaco, a cualquiera de las 4 posiciones que son equivalentes, aunque el segundo amoníaco generalmente puede añadirse en cis o trans ligado a la amina. Entonces, debido a esto, la especie de cloro posee un efecto trans mayor. La segunda se sustituye en la posición cis de la amida, y este efecto trans lo que genera en el fondo es un ligando que puede ser activo o no activo. Generalmente hay un isómero cis y un isómero trans que funcionan acá. Este isómero cis generalmente genera un isómero cis que es de mayor pureza y un isómero trans que no es de una alta pureza, por decirlo así. Y estos dos compuestos que se generan, uno de mayor pureza y una de menos pureza, como el cis y el trans platino, son compuestos que tienen una misma fórmula en el fondo. Y esta misma fórmula tiene la misma conectividad, y por lo cual puede suceder al tener la misma conectividad que se genere uno u otro. Esta molécula es una molécula que se conoce como una molécula flexible, que puede girar de ambas formas, o sea, puede tener la rotación cis o la rotación trans. Y este fenómeno generalmente se llama conformación diferencial, que significa que las moléculas tienen la posibilidad de ser ambas cosas. Y en este caso, las moléculas generalmente parecen estar conectadas de manera diferente en el espacio, pero pueden generar la misma configuración. Y es lo que nosotros en el lenguaje químico ya hemos visto, o ustedes han visto, que se denominan estereoisómeros. Un ejemplo clásico de estereoisómero en la química inorgánica es, por ejemplo, el dicloruro de diamino de platino. Eso es súper clásico de un diisómero, que ambos compuestos son muy similares, tienen las mismas propiedades físicas y químicas, pero difieren ligeramente, y son compuestos amarillos que también se descomponen a grandes temperaturas, y es más soluble, un poquito más soluble que el cisplatino en agua. Y este transplatino, el tran estereoisómico, es en el fondo este transplatino, que es el estereoisómero del cisplatino, posee una fórmula muy similar y no muestra efectos farmacológicos comparables. O sea, este transplatino, cuando yo digo que tiene una baja actividad, probablemente tiene una actividad, pero en el fondo el que genera la actividad farmacológica es el cisplatino. El cisplatino en la ausencia de este isómero trans, es el que tiene las aplicaciones. Ahora, de ese cisplatino que tiene estas actividades farmacológicas, este cisplatino ha sufrido muchos cambios, ha ido variando con el tiempo. Inicialmente los métodos de síntesis era a partir de este tetracloroplatinato de potasio, y esto ha llevado a muchos cambios, desde las formaciones de sales, que son las sales de Magnus, y la conformación de estos isómeros trans que van variando, que implica métodos complejos de separación. Entonces se han producido muchos cambios de esta molécula cisplatino, que en el fondo lo que han hecho es mejorar notablemente la pureza que tiene. O sea, se ha obtenido un sólido amarillo, que es el cisplatino ya mucho más purificado, con ausencia completamente de isómeros trans, lo que hace que su efectividad sea mucho mayor,
a la hora de atacar por decirlo así, un cáncer dentro del cuerpo humano que pueda ser usado con fines farmacológicos. Ahora generalmente, como se vio que este compuesto cisplatino era bueno, se podía purificar, se empezaron a buscar análogos estructurales de este cisplatino, que lo que significa que son compuestos similares que pueden tener efectos mucho más específicos de lo que se conocía. Pero a pesar de eso, que se empezaron a buscar muchos tipos de cisplatino, muchos compuestos análogos, pocos han sido aprobados por la FDA, o sea, pocos han sido certificados como agentes carcinógenos antitumorales. Hay que tener mucho cuidado. Generalmente el carboplatino o el oxiplatino son los cuales que están acá. El oxiplatino o el carboplatino son los complejos más comunes de lo que se ha ido viendo como actividad anticancerígena. Por ejemplo, eso se usa en el carboplatino, se ocupa en la actividad principalmente de lo que es leucemia. Y pese que se sigue buscando, siempre se está cayendo, por decirlo así, en este tipo de complejos con ligando un poquito más grande de cisplatino, un poquito más voluminoso, que se reconoce que tienen un efecto directo sobre esta célula y se evita, o sea, no se evita, en realidad podríamos decirlo, se aplaca un poco los efectos de un cáncer como es la leucemia en la médula ósea. Hay otros complejos bueno, que han salido harto a la palestra, por decirlo así, como son el NA-platino, el LOBAT-platino, ¿cuál otro podemos? El heptaplatino, que han sido aprobados. Solamente es importante mencionar en algunos países. Japón y China tienen una aprobación mayor de los complejos que nosotros tenemos aprobados en el mundo. Nosotros, si jugamos con el carboplatino, por decirlo así, el oxiplatino, China y Japón, Corea han aprobado muchos más, pero nosotros mantenimos bajo estos compuestos que son de un uso más general, por decirlo así, que pueden atacar de una forma más amplia los cánceres. Eso no significa que no se esté haciendo investigación, que pueda ser investigación útil, que pueda generar resultados para ver otras potencialidades de estos compuestos de cisplatino. Y podríamos decirlo, no sé si es caso, pero este éxito en la búsqueda de complejos cisplatinos, que no ha sido tan promisorio como se esperaría, porque quizás uno esperaría que fuera un poco más promisorio, por decirlo así, se han encontrado relaciones estructurales dentro de la actividad. Por ejemplo, el complejo de Claire y Rocher, que ha sido estudiado como complejo de platino, y pensando en que siempre estos complejos de platino lo que se espera es que deben tener ciertos parámetros para ser aceptables. Y dentro de estos complejos lo que se espera es que deben tener 2 ligandos de amina en la posición cis, puesto que en la isomería trans esos 2 compuestos de amina en la posición cis se vuelven inactivos. Y además es necesario, aunque no es suficiente para el complejo, presentar 2 grupos salientes, que son en este caso los grupos de cloro que están. Y la facilidad en el fondo que estos grupos salientes se sustituyen por otros complejos se relaciona directamente por la actividad o la toxicidad que ellos puedan tener. Y estos complejos se espera que sean generalmente neutros. Además, lo que se espera es que estos complejos que muestran una mayor actividad, por decirlo así, tengan un mayor número de sustituyentes al kilo sobre los ligandos de amina. Y cada amina de las 2 aminas que tenemos, además deban poseer al menos un átomo de hidrógeno enlazado con el nitrógeno, lo que le da versatilidad. Entonces, se esperan estas cosas básicas, bueno, acá lo tenemos en más detalle, lo que les acabo de decir, pero se esperan esas cosas básicas como que es lo que se conoce como la regla de Claire and Hochschild, para generar complejos cis de platino que puedan ser utilizables en la farmacología o medicina. Deben cumplir con estas reglas.
Y ya, bueno, ya con el tiempo se han generado compuestos de platino que son de segunda y tercera generación. Cuando hablamos de eso, hablamos que ya estos han evolucionado y se han visto nuevas potencialidades. Dentro de este proceso de acción antitumoral, el cisplatino produce daños colaterales generalmente al paciente. Y eso es debido a la acción citotóxica, o sea, sobre las células sanas. ¿Qué quiere decir esto? Que genera un conjunto de efectos secundarios indeseados. Por ejemplo, cuando la gente tiene cáncer y se aplican estas terapias o estas terapias farmacológicas, lo que ocurre es que estas terapias no solamente atacan, lo sabemos, a las células buenas, sino, o sea, a las células malas, sino que también a las células buenas. Por eso la gente se debilita, tiene problemas, bueno, como la caída del pelo, náuseas, vómitos, o sea, hay un montón de efectos indeseados por estas terapias que se deben disminuir para que las terapias sean mucho más eficientes, pero a la vez tolerables por los pacientes. Y dentro de esto es importante recalcar que la gravedad de los mismos depende de la dosis administrada, que no existe relación entre la gravedad de estos efectos y la efectividad, sino de la cantidad de dosis que se le aplica. Además, no siempre se experimentan todos los efectos secundarios. Esto suele ser, en gran medida, lo bueno es que son efectos secundarios que son reversibles. No son efectos que queden en el cuerpo humano por siempre, son efectos que son vistos en el momento tras aplicar estas terapias. Y dentro de eso, los efectos más relevantes que uno conoce cuando se aplican estas quimioterapias son como efectos secundarios, son las náuseas, los vómitos, la nefrotoxicidad, la neurotoxicidad, que bueno, es muy jodida por decirlo así, porque ya estamos hablando de efectos neurológicos de esta terapia, de esta quimioterapia, la ototoxicidad y desequilibrio electrolítico. O sea, hay una falla general del cuerpo, que el cuerpo generalmente está descompensado. También hay un efecto, no sé, no es acústico, sino que principalmente de desequilibrio en el oído medio. O sea, las personas realmente quedan muy descompensadas con esta quimioterapia. Por ende, es importante hacer mayor investigación dentro de estas especies, aleaciones de metales o no metales, de estos platinos cis, que pueden, ya se vio que hay una efectividad, bueno, cómo los mejoramos y generamos una mayor cantidad de aleaciones, por decirlo así, que puedan ir mejorando la calidad de vida de estas personas que padecen cáncer. Y dentro de esta búsqueda una menor toxicidad, que estos cisplatino y la acción farmacológica ha ido avanzando en una diana donde se van desarrollando estos fármacos para paliar las limitaciones que tiene este cisplatino y mejorar la utilidad y preparar en el fondo una mayor efectividad de estas distintas versiones que vemos acá sobre el cáncer, como les decía. Eh, bueno, y aquí dice que, por ejemplo, minimizar los efectos tóxicos colaterales es muy importante y a la vez que haya una mayor solubilidad en agua. Generalmente estos compuestos son ingresados por el torrente sanguíneo con una muy baja solubilidad en agua y pueden, entonces son administrados como vía oral, pero también genera inmediatamente un impacto en lo que son el intestino, todo el estómago y las reacciones que puede generar ahí. Y se espera también mejorar esto para que haya un mayor efecto y espectro, que haya una mayor cobertura en el fondo de acción frente a los distintos tipos de cáncer. Si bien estos cisplatinos han tenido un efecto muy bueno en lo que es la leucemia, ya ese es un tipo de cáncer en la médula ósea, pero hay una gran diversidad de cánceres, o sea, hay cánceres desde los órganos más básicos, por decirlo así, cáncer al hígado, al páncreas, hasta cáncer muy específico que es en el rostro, en la nariz, en la piel. Entonces, esos cánceres requieren una mayor, en el fondo, eficacia de lo que se está produciendo como compuestos para la quimioterapia. Y dentro de eso, bueno, yo les mencioné que habían dos, y dentro de esos fármacos que se están generando para las quimioterapias, tenemos un fármaco de segunda generación, que es el carbonoplatino, que posee una estructura que lo diferencia un poco del cisplatino.
¿Y qué es lo que presenta? Posee un ligando bidentado en este fondo, que es un ligando bidentado, y este ligando bidentado es un ciclobutano, por ejemplo, como podemos ver acá, o acá, y este ciclobutano o dicarboxilato, que junto con la existencia de este anillo ciclobutano, este anillo estérico, da como resultado una reactividad química un poco más reducida que el cisplatino, pero es un poco más específica. Cuando se genera, cuando hay presencia de estos anillos ya dentro de los cisplatinos, es mucho más específico y se usa para lo que es el cáncer de ovario, del cáncer de mama, el cáncer testicular. Vamos haciendo que este compuesto que sea cada vez más específico y ataque justamente a lo que se quiere y no genere esta apoptosis celular generalizada. Y a diferencia, en el fondo, además de este cisplatino, se ha observado que el carboxiplatino no penetra en la célula a través de los transportadores de cationes y solamente penetra a través de una difusión. Y que una vez que se genera la unión de este carboxiplatino con el ADN, este ADN forma estos complejos y se genera en el fondo un complejo proteico que ocurre en una forma monodimensional, por decirlo así, que hay un ataque específico a lo que está generando el daño a la célula. Tiene una función de impacto a nivel de proteína, un nivel más específico, y posee una menor ototoxicidad, una mayor, o sea, una menor nefrotoxicidad, y evita en el fondo que las reacciones adversas que puede tener esta quimioterapia se vean exacerbadas. Eso de la ototoxicidad que lo he mencionado suena raro, pero a nivel de cisplatino es algo que es muy común. O sea, la ototoxicidad es algo, en el fondo, pérdida de la audición o molestias para oír o efecto en el oído medio con la quimioterapia. Es muy común, es algo que se está dando comúnmente, este efecto en el oído con el cisplatino. Entonces es un efecto adverso que, que se está tratando de eliminar dentro de estas terapias, por decirlo así. ¿Y cómo ha evolucionado este cisplatino a nivel de ADN, por decirlo así? Este fármaco que se administra de forma intravenosa a los pacientes se administra con una alta concentración de iones de cloro y que entra al plasma sanguíneo, por decirlo, y va generando la sustitución de iones de cloruro por esta molécula de platino y se va mezclando con esta agua y genera su acción con el agua del torrente sanguíneo. Y este cisplatino generalmente posee una alta afinidad por el azufre y el selenio. Entonces se enfoca, o sea, se une a las proteínas plasmáticas y se interioriza con ella, y es donde ahí genera su actividad directa sobre el plasma sanguíneo y la célula. Generalmente estos complejos que ingresan a nivel celular permanecen inalterados cuando llegan a la célula, cuando entran a la célula y cuando ya están incorporados a nivel de proteína es cuando generan su actividad. Generalmente también pensarlo que están asociados a proteínas transportadoras. Y una vez que este tipo de complejos cisplatino se introduce en la célula, se encuentra con el medio, en medio con más o menos cloruro donde se está ingresando, se genera su etapa reactiva y es ahí cuando se permite que estos ambos ligandos o nucleófilos se mezclen con esta agua, como les decía, o con otras moléculas como el azufre o el nitrógeno, y estos ligandos donde ahí aporta toda esta estructura del ADN y puede eliminar o no esta célula o ser mucho más específico y solamente enfocarse en las células dañadas que necesitan ser eliminadas, que son en este caso, como dice acá, las células cancerosas. Por otro lado, el ADN, si consideramos este proceso de entrada y todo lo que se genera, el ADN es considerado el principal objetivo del cisplatino. O sea, el cisplatino lo que quiere es ingresar y destruir ese ADN.
Y así como la mayoría en realidad de los complejos platinados, pese a que solo hay una pequeña parte del cisplatino que penetra en la célula y se fija en el mismo y se posiciona en estos surcos proteicos y reacciona con estas bases púricas, generando lo que se conoce también como abductos, generando una torsión de esta hélice de ADN. Generalmente hay una instrucción específica que va a nivel de guanina o adenina para romper esta hebra de ADN. Y genera este enlace, estos complejos cisplatinos con la adenina o la guanina, como les decía, en esta hebra, y elimina los mecanismos de reparación, o sea que es un daño irreversible. Cuando este cisplatino entra, que busca su objetivo a nivel celular, destruir el ADN para matar esta célula, generar la apoptosis, atacando esta adenina y guanina, lo que hace al torsionar esta hebra de ADN aún más, por decirlo así, como les digo, es irreversible. O sea, este mecanismo no puede cambiar, no puede mejorar y la célula al generarse la apoptosis ya no hay vuelta atrás. Estos complejos con ADN, no, en el fondo también hay que considerar que no es el único mecanismo por el cual este grupo farmacológico son capaces de destruir la célula. Por ejemplo, hay otras estructuras o moléculas que no son atacadas por el cisplatino al formar estos abductos, como son la metionina, la cisteína, la histidina o diversas estructuras de la célula que son afectadas principalmente por las funciones celulares colaterales que genera este efecto del CIS. Y se ha observado también una mayor unión en el fondo del ARN o el ADN, principalmente ribosómico o de transferencia, que dificulta aún más la expresión de estas proteínas y esta división. O sea, hay distintas formas de la cual este cis, o bueno, este cisplatino puede atacar a la célula y no necesariamente solo destruyendo el ADN. Y si volvemos acá, a lo inverso, a lo que es en el fondo lo rechazado, por decirlo así, si volvemos a la geometría trans, que decíamos que no tenía el mismo efecto anticancerígeno que es lo que puede tener el cis, esta geometría trans en un principio se consideró que los isómeros trans, por decirlo así, eran distintos, complejos, como el transplatino, eran ineficientes terapéuticamente. Pero se demostró posteriormente, ya esto es más cercano a la actualidad, que por ejemplo hay algunos complejos trans de antiplatino que poseen una actividad que podría ser considerada análoga al CIS, pero aún no hay medicamentos con el trans, ¿ah? Y esto se debe a la reactividad de estos complejos trans de platino. Y parece que principalmente parecen reaccionar con las estructuras de ligando no salientes que pueden tener. O sea, eso podría dificultar la formación de una intrahebra, provoca que se forme una mayor proporción de enlace. Y en estos últimos abductos, por decirlo, es mucho más difícil eliminar los mecanismos de reaparición del ADN por la emisión de nucleótidos. O sea, cuando se ha visto que hay una actividad que podría ser comparada al CIS, que podría tener un ataque sobre las células cancerosas, esta actividad no es, como les digo, no es por siempre, puede volver a reaparecer la actividad cancerosa en la célula, no hay una eliminación completa. En cambio, con el CIS, como les decía, no hay vuelta atrás, si la célula se genera la apoptosis, se genera. Bueno, y dentro de eso también, ya saliendo un poquito de lo que es el cisplatino, es que el cisplatino es como un emblemático dentro de los metales que se utilizan en la medicina y la farmacología. Pero hay compuestos análogos al platino que se han empezado a usar, como dice acá, hay compuestos como hay 60 metales que están en auge, que son de estudio y que son sustancias que se quieren evaluar para atacar las células cancerosas. Como son, por ejemplo, los compuestos del rutenio, que se encuentran muy raro, eso es muy raro, pero los compuestos rutenios deben ser considerados altamente tóxicos para el cuerpo, pero tienen una acción anticancerígena muy buena. Generalmente cuando se aplican compuestos de rutenio, que es lo que se ha aplicado,
para cánceres mancha mucho la piel. Parece que el rutenio ingerido es fuertemente además retenido por los huesos. Entonces el óxido de rutenio, que es lo que se retiene, puede ser tóxico, volátil. A nivel de piel se generan muchas manchas y efectos en los huesos, pero a nivel cancerígeno es muy efectivo. Ahora, el rutenio, si consideramos el rutenio, bueno, primero partió con otras aplicaciones. El rutenio era uno de los compuestos utilizados en pruebas nucleares, como arma nuclear, que cuando se hacían las pruebas por los estadounidenses o por los chinos. Entonces, este tipo de radionucleótidos, por decirlo así, tiene una larga vida, fueron eliminados por la bomba atómica también, produce riesgos de cáncer por décadas, pero también es capaz de generar esa apoptosis celular que es necesaria como terapia. El rutenio es algo que se está estudiando mucho, pero aún los efectos adversos que tienen son mucho mayores al cisplatino. Además, bueno, lo que más se estudia en el fondo cuando se estudian estos compuestos análogos es estudiar si estos compuestos son más o menos reactivos y cómo son los enlaces que hay que generan estos compuestos de cisplatino. Por ejemplo, con el carboplatino se generan, como podemos ver acá, muchos ligandos, y esos ligandos del ciclo butano que sustituyen los cloruros del cisplatino confieren una mayor solubilidad en agua, confieren una mayor estabilidad. O sea, hay muchas propiedades que se quieren mejorar, no es solo la toxicidad, en la solubilidad, los efectos secundarios. Hay una esfera de coordinación, por decirlo así, cuando se ocupan estos complejos, que también se espera que sean mucho más resistentes y que no sea necesario aplicar tantas dosis, sino que permanezcan en el cuerpo por más tiempo, en la sangre, y que sus efectos sean más prolongados y su toxicidad menor. Y dentro de las terapias más antiguas, también se encuentran en los tratamientos que se hacen para la artritis reumatoide, para la crisoterapia, que son ¿cómo se llama esto? Las terapias que se hacen con oro. La crisoterapia es una terapia que se basa en las sales de oro y se utiliza desde principios de siglo para la tuberculosis. Y también ha mostrado mucha efectividad en lo que es la artritis reumatoide, que se utilizó en la antigüedad hasta el abuso de las terapias con oro, pero nuevamente el oro está reflotando, por decirlo así, las sales de oro como compuestos, como metales de uso asociados al sulfuro, generalmente, que pueden tener terapias, generalmente para el uso de terapias reumatoides. Las sales de atimorato de sodio, el oro monovalente, por ejemplo, asociado al carbono nitrógeno, que tienen alta afinidad con el sulfuro y que son sales sales de oro en variedades enzimáticas que han sugerido que tienen efectos terapéuticos diversos, muy diversos. Entonces, el oro, las sales de oro es algo que se está utilizando mucho en la actualidad en investigación para ver sus potencialidades, como dice acá, principalmente para la artritis, artrosis. A nivel de hueso, el oro es muy bueno. Bueno, y también incluso el oro, antes que se me vaya, el oro tiene un uso en las terapias de las tripletas usadas para el SIDA. Es muy utilizado. Bueno, y dentro de la artritis reumatoide, como dice acá, que es una enfermedad en la que el sistema inmune ataca las articulaciones del cuerpo, así como otros órganos, el cuerpo se debilita. Hay ataques principales a las articulaciones, al cartílago, al líquido sinovial que presentan estas articulaciones, es donde se aplican estas terapias con oro, que son muy requeridas en estos momentos. Y pese a lo que se podría pensar cuando uno piensa en oro, no son terapias tan caras. Es más cara la clásica quimioterapia, pero cuando tiene todas esas nuevas asociaciones que tiene el cisplatino, que es el clásico, son terapias mucho más caras que lo que uno podría pensar en este caso de una artritis cuando se hace con oro, que es un metal mucho más preciado. El oro
siempre ha sido un metal preciado dentro de toda nuestra historia. Bueno, y dentro de lo que se conoció como ese metal preciado, lo que se conoció como lo que era la década del oro, porque hubo una década del oro que duró mucho tiempo a partir desde el descubrimiento de Koch, que comenzaron a utilizarse distintos compuestos de oro asociados, como les decía, principalmente a la tuberculosis, donde tenemos a Forrester, que observaron que los pacientes que padecían tuberculosis o artrítico o artrosis mejoraban cuando se les aplicaba estos compuestos de oro, o se utilizaban estos tratamientos con oro. Pero después hubo una baja, por decirlo así, una baja de la investigación de lo que se hacía en esto, y se dejó de utilizar porque el inyectar el compuesto, el oro como tal, por su baja solubilidad, era muy denso y muy doloroso, pero sí tenía un gran efecto a la larga, pero en el momento de inyectar tenía muchos efectos colaterales, era doloroso, imagínense inyectar su oro diluido, o sea, era muy doloroso. Y bueno, una de las principales formas como se le acá de administración del oro en la medicina antigua, en la China. En la China se administraba mucho el oro y se conocía como oro no potable en el fondo, y era un oro bebible, como se le conocía, era un oro líquido, pero no sé qué tal líquido puede ser el oro. Y el oro se usaba pulverizado, o sea, se molía mucho, se mezclaba con otros compuestos metálicos que principalmente podía ser azufre, ya estamos hablando que vamos a inyectar azufre y oro, o sea, es algo eh, bastante, me imagino, bastante doloroso, aparte de la toxicidad. Y este oro se mezclaba, se mezclaba con el agua para que quedara en un estado oxidado, se mezclaba con algunas moléculas orgánicas y se hablaba de lo que era este oro potable, oro en suspensión, en su estado de oxidación +1 que tenía el oro. Y se inyectaba, y estos compuestos de oro, que eran principalmente derivados de tiolato, eran aplicados tanto para la artritis, artrosis, tuberculosis, y incluso era tan común que cuando la gente tenía enfermedades inflamatorias, no sé, algún dolor, le aplicaban oro. El oro era un compuesto muy utilizado para los dolores del cuerpo, por decirlo así. Aquí hablamos de la síntesis de lo que es la sanocrisina, que la sanocrisina constituye un eje en el punto de referencia de la crisoterapia. En el fondo es una sal recubierta por tiosulfato de sodio y oro. En este caso están los tiosulfatos y tiene el oro. Y esta sanocrisina en un cuerpo, es un cuerpo sólido, blanco, que parece un polvo blanco, y se inyectaba diluido en agua, es insoluble en alcohol y éster, o sea, una cosa muy espesa, me imagino yo, que tiene un punto de fusión muy alto, o sea, le cuesta descomponerse, tiene un punto de fusión sobre los 100 grados, entonces al ingresar al cuerpo humano es difícil su descomposición, y se inyectaba y se empleaba para estas terapias. En un momento llegó una persona que se llamaba Molgar, y esa persona mejoró el estado de dilución de este ion metálico en solución acuosa. Él primero trabajaba con acero, luego con este medicamento que era el oro, en base a oro, para administrarlo, y hubo una mayor solubilidad. Aunque la síntesis de esta sacronicina, que en el fondo en total tiene alrededor de un 35-40% de oro, lo que se inyecta, ha generado muchas reacciones adversas, pero sigue siendo un gran tratamiento para la tuberculosis. Tanto que se estudia en la actualidad, todavía la idea, aunque parezca un poco loca, de inyectar oro sigue siendo utilizado, y se sigue estudiando. En contraste, tenemos, por ejemplo, la síntesis
del aurotiomalate o la aurotioglucosa o el aurostin que se absorben oralmente y son mucho más liposolubles porque sus niveles séricos son menores, entonces es mucho más soluble en sangre y se han utilizado como compuestos de oro que tienen ya no 40, 30, son más bajos, contienen un 20% de oro metálico y es una dosis mucho más tolerable al cuerpo. La concentración plasmática, por decirlo así, que se aplica puede durar de 2 a 6 horas. Eso es mucho más actual, porque antes cuando aplicaban oro, imagínense cuánto tiempo con las concentraciones que quedaban aplicadas y cuánto tiempo podía permanecer el oro hasta 30 días en el torrente sanguíneo. Esta orofina o sonocrosina son compuestos mucho más actuales. De hecho, tan actuales, como dato curioso, que se han utilizado como el Aurofin es apropiado para el tratamiento de la artritis, pero también del SARS-CoV-2. Y en condiciones de laboratorio se han hecho investigaciones del SARS-CoV con oro, con la sanocrofina. Entonces, es algo que sigue pendiente de investigar tanto para enfermedades respiratorias como enfermedades asociadas a los huesos, por decirlo así. Otro elemento raro, bastante raro, pero para nosotros que no trabajamos comúnmente con él, pero no es algo tan extraño dentro de la medicina, es el tecnesio, donde tenemos el tecnesio 99, que es un radioisótopo más utilizado en la medicina nuclear con fines de diagnóstico. Se utiliza principalmente, se emplea en más de, bueno, se ocupa en muchos más, no sé, yo creo que en todos los hospitales del mundo para detectar el cáncer o afecciones cardíacas. El tecnesio es un radioisótopo que se usa en la medicina nuclear y permite visualizar estructuras anatómicas y brinda la información para determinar que hay una presencia de cáncer. Y este radionucleótico tiene usos favorables, a pesar de que es un radionucleótico que puede usarse en fines nucleares, por decirlo así, se ha utilizado para la identificación de estructuras cancerosas. Ahora, el problema que tiene el tecnesio, que en el fondo tiene una vida muy corta, una vida media muy corta, como la mayoría de los radioisótopos, y además es muy difícil de encontrar, pero es un radioagente muy utilizado y muy estudiado también. Eh, bueno, y ese corto tiempo de vida, el tecnesio lo que hace es que su almacenamiento, o sea, sea imposible porque desaparece, tiene un corto tiempo de vida, por decirlo así, y que su transporte sea muy claro, muy caro. Entonces se va suministrando, igual que el urubuntio, para que irradia neutrones, tiene que pasar por un proceso de purificación, el cual debe ser muy rápido y tiene que ser entregado muy rápidamente a los hospitales. Tiene un tiempo estable de vida muy corto. Entonces su utilidad en el fondo decrece cuando este compuesto desaparece, este isótopo desaparece en pocas horas no recuerdo si eran 2 o 3 días donde estaba el tecnesio, pero el tecnesio dura muy poco. Entonces la purificación y entrega tiene que ser muy rápida y por ende es muy caro. Eh, Yo creo que puedo tener María un poco a Estela. Estela, si te parece, hacemos un receso de 10 minutos y nos queda la mitad y seguimos a las 3:38. ¿Ya? Ya, tómate un cafecito y algo y gracias Estela por acompañarme. Sé que tus compañeros están en clase, pero lo agradezco. Ya lo Ya. voy a dejar conectado y nos conectamos en 10 minutos. Ya.
Bueno, seguimos, como digo, siempre en honor al tiempo, para que después tengan Estela, bueno, y los que vean la clase un fin de semana. Ya esta es nuestra última clase y seguimos entonces con lo que estábamos hablando de cómo se utilizan estos elementos y hablábamos, por ejemplo, de lo que se utiliza es las resonancias magnéticas, que es que no sé, bueno, a algunos les habrá tocado alguna vez en la vida por alguna dolencia realizarse una, y en el fondo las resonancias funcionan mediante la excitación física a través del magnetismo de estos elementos, por eso se llama resonancia magnética, y esta resonancia magnética o IRM, perdón, que también hay algunas que son topografías de resonancia magnética o resonancia magnética nuclear, es lo mismo en el fondo, según la sigla que tengan. Se genera la excitación o la resonancia de este elemento y puede entregar información a través de esta resonancia, de esta actividad del elemento, de alguna alteración en los tejidos, alguna patología del cáncer, así, o se usa a nivel industrial para ver compuestos orgánicos como inorgánicos. A la presencia tiene hartas utilizaciones. Ahora, este pedazo de la clase, lo que vamos a ver, lo que queda en esta mitad ya más corta, yo creo más rápida, lo que vamos a ver es lo que es la toxicidad por metales pesados. Si bien hay un estudio que se dedica a ver las potencialidades que pueden tener estos elementos, que pueden ser utilizados en la medicina como el rutenio, el platino, el tecnesio que hemos visto hasta ahora, hay una toxicidad que se genera por la presencia de estos metales pesados, por decirlo así. Y eso es lo que se quiere evitar, porque esta toxicidad puede ser muy dañina para el cuerpo. ¿Y qué son los metales pesados? Los metales pesados son componentes naturales en el fondo de la corteza de la Tierra y se generan elementos pesados como por ejemplo el cobre, el selenio, el zinc, que son esenciales para mantener el metabolismo tanto de las plantas como de los seres humanos. O sea, se requieren, pero cuando están en concentraciones muy altas, por decirlo así, conducen a un envenenamiento. Y esto es lo que se conoce como envenenamiento por metales pesados, por ejemplo, cuando pasa, en el caso cuando hay tuberías con presencia de plomo, o las altas concentraciones o emisiones que se generan de algunos metales. Y cómo llegan a ser potencialmente tóxicos estos metales pesados, porque estos metales tienen la potencialidad de acumularse, de lo que se dice que se bioacumulan. Y la bioacumulación en el fondo es un aumento de la concentración de este producto químico en el organismo durante un cierto plazo. Y que donde esta concentración del producto se compara o excede lo que hay en el ambiente. Entonces hay esta bioacumulación que puede ser tóxica. Y tenemos varios tipos de intoxicaciones que me gustaría mencionar. Y estas intoxicaciones por metales pesados se puede producir por intoxicaciones por hierro, por plomo, por arsénico. Han habido hartas veces que ha habido toxicidad por arsénico, plomo en el mundo, por cromo, por mercurio, por fiebre de humo de los metales, por el cobalto. Y los metales pesados, como les contaba, esta definición, como dice acá, es una definición que carece de base científica, donde se incluyen estos elementos, plomo y mercurio, o aluminio o cobre, que se van bioacumulando y generan esta toxicidad en el cuerpo. Pese a que a muchos de ellos son necesarios, la bioacumulación es lo que genera su toxicidad. Y la exposición a estos elementos está relacionada a la vez con problemas en la salud, o sea, con retraso en el desarrollo retraso en el desarrollo de los niños, con varios tipos de cáncer, con daño en los riñones o incluso la muerte. Y eso va a depender de la relación con los niveles elevados que tengan estos metales pesados, como son, por ejemplo, el mercurio, el oro, el plomo, que están asociados principalmente a una autoinmunidad que se genera. El sistema inmunológico ataca a sus propias células porque toma estos metales como metales invasores.
Entonces el sistema inmunológico genera ese ataque sobre su sistema y la autoinmunidad puede derivar en el desarrollo de estas dolencias como son las articulaciones, el riñón, la artritis, enfermedades circulatorias, neurológicos. O sea, esta bioacumulación, el cuerpo hace un esfuerzo por eliminarla y eso es lo que al final también genera el daño, por atacarla. Aquí tenemos todo el listado de los compuestos: arsénico, tucteno, níquel, berilio, antimonio, platino, cadmio, cesio, aluminio, talio, mercurio, torio, uranio, cobre, estaño, bario y plomo, que son los más conocidos dentro de los metales pesados. ¿Y cómo llega esto al ser humano? Bueno, generalmente la actividad industrial y la minería arrojan estos metales tóxicos a las corrientes, al suelo, a la atmósfera, donde tienen contacto, en este caso, con el hombre y las distintas formas de vida. Y además estos metales son principalmente asociados por todas las actividades del hombre, naturalmente nos generan esa toxicidad. Por ejemplo, la producción de combustible, la combustión de la gasolina, genera una liberación de plomo, y esa liberación de plomo genera esa toxicidad en el ser humano. Bueno, como les decía, las aguas residuales que provienen de las minas o de las fábricas, esas aguas llegan a los ríos y trasladan esos residuos industriales y que son compuestos tóxicos que van entrando al ambiente, al suelo, a las aguas, a las plantas, a los tejidos. Y esta peligrosidad, por decirlo así, de los metales pesados es mayor cuando, a medida que son menos biológicamente degradables. Y una vez que estos son emitidos, pueden permanecer durante cientos de años en el ambiente. Esa es la bioacumulación que se da tanto en el cuerpo humano como en el ambiente. Y esta concentración, al ser ingeridos, va variando. Además que pueden ser ingeridos a través de plantas y animales que nosotros consumimos, no solamente a través del sistema respiratorio. Bueno, y el agua. De hecho, esto no es nuevo. Hay en la historia, tanto los griegos como los romanos ya diagnosticaban en algunas ciudades cuando se está fundando Roma, ya esos tiempos, imagínense cuántos milenios para atrás. Ya se diagnosticaba presencia de toxicidad por metales en los primeros inicios de la medicina. Y como está este efecto de la toxicidad por los metales ya muy ampliamente reconocido en el tiempo, se habla de una necesidad de tener una salud ambiental, como dice acá, que está directamente relacionada con nuestro bienestar, o sea, los bienes y servicios ecosistémicos que permiten nuestro desarrollo como seres humanos en esta tierra. Y en base a eso, dar a conocer lo que nos afecta y qué es fundamental e importante para vivir y qué debemos tener controlado en nuestro entorno. O sea, en el fondo hace un llamado a mantenernos en un equilibrio ambiental con los servicios ecosistémicos y no solo generar una tendencia extractivista, por así decirlo, donde sacamos y sacamos y sacamos compuestos y no nos preocupamos de la liberación de estos minerales, por ejemplo, de estos elementos metálicos que pueden ser tóxicos a una gran escala medioambiental. Y como les decía, a modo de resumen y de recalcar, ¿cuáles son las características que tienen estos metales o estas sustancias tóxicas? Y una principal característica es que tienen la capacidad de persistir en el ambiente. Tienen la posibilidad, como dice acá, de ser absorbidas por los elementos del sistema. Pequeñas dosis generan mecanismos homostáticos en el sistema y genera esos desequilibrios, esta bioacumulación, lo que genera una toxicidad. Y dentro de esto salen dos importantes palabras que debemos mencionar, que son la toxicocinética, que estudia los cambios que ocurren a través del tiempo por la absorción, la distribución o la biotransformación que tienen estos compuestos tóxicos en el organismo, y la toxicodinámica, que es el estudio de los agentes químicos que ejercen sus efectos en organismos vivos.
una, entonces cómo están manteniéndose en el tiempo, la toxicocinética, cómo se absorben, cómo entran, y la otra ve una dinámica de los efectos. La otra es mucho más aplicada, y estas dos ramas se han dedicado a estudiar el efecto de las sustancias tóxicas, no solo en el hombre, también en los animales o en las plantas. Y de eso, dentro de esto es importante entender cuáles son las fases que nosotros tendríamos que conocer en relación a una intoxicación. Y nosotros tenemos varias fases dentro de una intoxicación, pero bueno, la primera aquí tenemos la fase de la exposición. Y la fase de la exposición que está acá es la fase donde el tóxico se encuentra en el medio ambiente que rodea a este organismo vivo, por decirlo así, y existe un riesgo de que pueda absorberse de mayor o menor medida al interior del mismo. Y las principales vías por las que puede absorberse ese compuesto, ese agente químico, es por inhalación, ingestión, contacto o epidérmico por el tacto. Tenemos una fase ya que es una fase donde está la fase de más toxicocinética de esto, que es la segunda fase de la toxicocinética, corresponde al movimiento de este tóxico por el organismo. Y la toxicidad de un compuesto es su lugar de acción, que suele ser proporcional a la dosis, o sea, dependiendo de lo que ingrese al organismo, es la toxicidad que va a tener. Pero las diferencias de la cinética de los compuestos hacen que una misma dosis o dos dosis o más sustancias pueden pueden tener distintos efectos según su concentración en un mismo órgano. ¿Qué quiero decir de que como esto? Que la toxicidad también es una cosa muy subjetiva, depende del organismo que lo reciba. Quizás hay organismos más, no sé si existe esa palabra, pero más tóxico tolerantes, que pueden resistir a una misma dosis, tienen una mayor resistencia. Luego está este proceso dentro de la fase toxicogenética que es la absorción, y es el proceso por el cual los tóxicos atraviesan la membrana del cuerpo y pasan a la circulación del sistema. Y esto principalmente, esta absorción tiene lugar en lo que es el tubo digestivo, los pulmones, la piel. Y, por ejemplo, los xenobióticos pueden ser absorbidos por difusión pasiva, por transporte facilitado, por transporte activo, por filtración. Por ejemplo, el organismo absorbe el plomo inorgánico por las vías respiratorias y gastrointestinal, y este plomo orgánico también se absorbe por la piel, porque es una sustancia súper soluble en grasa, lo que hace que pueda absorberse de distintas formas. Con esto quiero decir que la absorción puede ser de distintas formas. Luego viene un periodo que es el periodo de distribución, que la sustancia se desplaza desde el sitio de ingreso a otras regiones del organismo. La sangre, en general, como sabemos, la sangre es el principal vehículo de transporte de los tóxicos y sus metabolitos. O sea, las sustancias tóxicas se transportan de diversas maneras, pero es muy eficiente si se hace a través del torrente sanguíneo. Y se unen física o químicamente a las células de la sangre, como los eritrocitos. Se disuelven en el plasma y se unen a las proteínas plasmáticas. Y esta distribución también depende de la afinidad de los tóxicos por las diferentes componentes, porque todas las fracciones que se encuentran generalmente en un equilibrio, y solamente las formas libres de tóxicos en el plasma estarían disponibles para penetrar estas paredes de los capilares que participan en la distribución, por así decirlo. Tenemos otra etapa, que es la biotransformación o el metabolismo en sí, que es con las transformaciones que sufre el tóxico en el organismo, siendo su objetivo final, por así decirlo, formar un compuesto hidrosoluble que sea fácilmente eliminable. Y hay un montón de reacciones que catalizan las enzimas que están encargadas de transportar estos xenobióticos, desde donde está aquí las fases eh, 1, que es cuando hay una catálisis de las enzimas
la catálisis, la hidrólisis, la oxidación, la reducción que se hace a nivel enzimático, después hay una conjugación endógena con estos xenobióticos. Por ejemplo, cuando pasa al hígado, que es el órgano con mayor capacidad de biotransformación de sustancias extrañas, por decirlo así. Entonces hay una actividad de los órganos del intestino, de los riñones, los adrenales, los testículos, los ovarios, hay un montón de órganos que pueden interferir para hacer esta biotransformación. Y la última etapa es lo que se espera en el fondo, que es la eliminación, que todas las secreciones en el fondo corporales tengan la capacidad de ser excretadas como sustancias químicas. Se han encontrado tóxicos, por ejemplo, estos compuestos, estos metales pesados pueden ser eliminados tanto por el sudor, por la saliva, por las lágrimas, pero las principales vías de eliminación es la orina y las heces, o el aire exhalado tiene a veces trazas. Lo malo es que también se puede eliminar, por ejemplo, por la leche materna. Entonces, la toxicidad llega a un nivel espantoso cuando hay plantas de tratamiento o eliminación de relaves, cuando han habido mucho daño en algunas poblaciones del mundo y que desde los bebés hasta los adultos mayores están enfermos de distintas maneras. Bueno, y para tener una respuesta tóxica, como dice aquí, debemos considerar distintas cosas importantes. Primero, las propiedades químicas que tengan esos agentes, la situación de exposición, cuál fue la exposición, cuánto estuvo la persona expuesta a este agente químico y la susceptibilidad del sujeto o sistema biológico. Ya les decía yo que independiente de que una dosis alta, siempre una dosis alta de algún compuesto, de algún metal pesado o algún compuesto tóxico, esto va a depender también de la vulnerabilidad que tenga esa persona, porque a veces una dosis tiene un efecto sobre una persona muy distinta a la que puede tener sobre otra. Ahora, ¿cuál es el principal, cuál es la principal tipo de contaminación que hay para la salud humana? Yo diría que la contaminación por el aire, yo diría que es el principal riesgo ambiental para la salud pública, sobre todo en Latinoamérica, ya que en general la contaminación ambiental en todo el mundo ocurre desde países muy desarrollados a países subdesarrollados, en Europa, en América Latina, y hay un nivel alto de exposición a un montón de cosas que son adversas para la salud, que generalmente produce enfermedades respiratorias, cardíacas, enfermedades pulmonares, inmunodeficiencia. Entonces la contaminación por nivel de aire, yo diría que es una de las que abarca más efectos sobre la salud pública. Ahora, principalmente asociada a la presencia de combustible o de calefacción en el hogar o el uso de automóviles. Es algo que es difícil evitarlo, incluso los países más pequeños, como les decía, o subdesarrollados, presentan este tipo de contaminación. Es algo difícil de evitar con muchos daños, y aquí eso produce un daño directo, como dice acá, daño en los nervios, partículas en suspensión, compuestos orgánicos volátiles, y producen todas estas enfermedades respiratorias que yo les decía, enfermedades cardiovasculares, gastroenteritis, riesgo de cáncer, una gran cantidad de enfermedades que se producen por estas enfermedades, por esta contaminación a nivel de aire. Ahora, ¿cuáles son las sustancias que se ven como mayor o más riesgosas para la Organización Mundial de la Salud? Bueno, tenemos los metaloides, donde tenemos el arsénico, el boro, el bromo y el selenio. Muchos de ellos, por no decirlos todos, son esenciales a nivel de planta o a nivel de organismo. Los oligoelementos o micronutrientes, el cromo, el cobalto, cobre, magnesio, zinc, también es micronutriente. El amianto, el benceno, las dioxinas, que son sustancias relacionadas. El flúor en dosis excesiva, para algunos países el flúor puede estar en presencia excesiva, pero nosotros tenemos déficit de flúor y siempre lo hemos tenido, tanto así que en el agua de la llave que nosotros tomamos, ahí se aplica una dosis de flúor. El cromo hexavalente tiene propiedades para ser anticancerígeno, el arsénico inorgánico también tiene efectos cancerígenos. Esos son los que la Organización Mundial de la Salud ve con mayor preocupación, por así decirlo.
Bueno, ¿y cómo ingresan? Podemos ver acá cómo ingresan principalmente lo que se encuentran asociados. Hacia a grandes rasgos decimos que en las vías respiratorias puede entrar el cadmio, el arsénico, el níquel y el cromo. En los dientes, el flúor y el selenio. El corazón, el monóxido de carbono, muy tóxico, eliminado por los autos. Y en el hígado, selenio, berilio, níquel, cromo y cadmio. En los riñones, el mercurio, el cadmio y el arsénico. En las grasas, los hidrocarburos, el cloro y el cadmio. Nervio, flúor, cadmio, plomo y mercurio. Bueno, en el cerebro tenemos el plomo orgánico, el monóxido de carbono, el mercurio, manganeso, plomo. Tenemos hartas cosas que pueden ingresar ahí. En la tiroides, el cobalto, el yodo, tienen efectos sobre la tiroides. Los pulmones tenemos el amoníaco, el cadmio, el ozono y muchos más. Y en la piel, el arsénico, berilio, cromo. Y en los huesos, el flúor y el plomo, yo diría principalmente. O sea, estos se van acumulando en esas partes del cuerpo, estos metales o no metales, y van generando estos efectos de tóxicos en el organismo. Ahora bueno, para ir ya terminando, vamos a hablar un poco de los tipos de intoxicaciones que produce cada uno ya como algo muy general, por decirlo así. Y tenemos que el plomo es un metal pesado de color azul, como dice aquí, y puede ser de origen natural o antrópico, y existen orgánicos y inorgánicos, y el plomo cumple una función en el organismo y compite con el calcio, zinc y hierro, lo que tiene importancia, dice, desde el punto de vista clínico, o sea, perdón, no cumple ninguna función, ya me quedo dando vuelta. Y compite con el calcio, zinc y hierro, lo que pasa es que lo desplaza, y ese es el efecto que tiene en el organismo. El plomo no cumple función en el organismo, no requerimos plomo. Entonces, ¿qué pasa cuando hay intoxicación por plomo? Se depositan los huesos, pasa a ser una fuente de exposición endógena, lo cual es importante generalmente en embarazadas o en personas que están inmovilizadas en forma prolongada. Si pensamos que el plomo se utiliza en la fabricación de joyas, por ejemplo, por la gente que está en este rubro, generalmente que fabrica joya y todo, está más expuesta en este caso al plomo. La gente que trabaja en la electricidad, cuando se queman cables eléctricos, lo hacen muchas veces para robar el cobre, se queman estos cables para robar el cobre y se libera plomo al ambiente, eso es muy tóxico. En las imprentas también hay un uso del plomo que puede ser tóxico para las personas que tenéis. Y la principal vía de exposición es la vía respiratoria, y especialmente los que trabajan eh, con plomo, las personas, como les decía, en la imprenta, o las personas que trabajan haciendo joyas, su principal vía de exposición son la vía respiratoria. Y en cambio la población en general, la que no trabaja en esos ambientes, la principal exposición al plomo ya es una vía mucho más digestiva. Y es cuando se consume plomo, que puede estar en algún alimento, en algún vegetal o en algún animal. Eh, el nivel de plomo en realidad que el organismo tolera es muy bajo, ¿ah? Porque el plomo se acepta en alrededor de un 1% en el organismo, y si no puede generar daños en los grupos hemo. Eh, También generan estrés oxidativo, eh, y eso genera un daño, o sea, que puede haber un daño general en el organismo. eh, Puede dañar la producción de sangre, genera una toxicidad de la misma sangre de un individuo cuando sube estos niveles del 1%, que inmediatamente la gente tiene que estar hospitalizada porque se une a los tejidos, a los eritrocitos, a los tejidos blandos, como dice acá, o se absorbe por los huesos o la matriz de los huesos cuando atraviesa también la placenta en el caso de los niños. El transporte de plomo es muy fácil en el organismo y es muy tóxico. Otro elemento que es importante mencionar, que está en grandes cantidades en el mundo y que produce una gran intoxicación, eh, por ejemplo, es el arsénico. Y generalmente es en el caso del agua, el arsénico o el suelo, puede ser ingerido. El arsénico tiene la particularidad que no tiene ni olor ni sabor, y es un semimetal, como dice acá, y su origen es natural, es volcánico. Bueno, también cuando se queman combustibles fósiles también se libera arsénico, pero principalmente eh,
yo diría que tiene un origen natural. Se ocupa mucho en la medicina para la protección del cáncer de mama, pero cuando se bioacumula genera un efecto tóxico en el organismo. Y como no tiene sabor ni olor, se consume fácilmente. ¿Cuáles son las fuentes de exposición natural del arsénico? Como les decía, el arsénico proviene de la actividad volcánica, se lixivia desde la minería, puede ser movido por suspensión en el viento, en el aire en general, y puede tener fuentes de producción humanas, como son la minería, como son a través de las emisiones de gases por los autos, los pesticidas o los depósitos de agua contaminada. Los relaves de la minería pueden tener grandes cantidades de arsénicos que pueden llegar a ser tóxicos. ¿Cómo se encuentra? Bueno, el arsénico generalmente se puede encontrar en forma orgánica e inorgánica. Y la ruta de exposición, como les decía, puede ser generalmente, yo diría que la ruta es digestiva, la mayor parte, y se podría decir que el organismo resiste hasta un 5 o 10% de arsénico en el cuerpo, pero es muy tóxico. Y el arsénico, la intoxicación crónica de arsénico tiene esta peculiaridad que la intoxicación produce manchas, y produce manchas principalmente evidenciadas en los dedos, en las puntas de los pies, que son estas manchas lilas, o estas manchas oscuras, donde se ve que hay una intoxicación por este compuesto que se acumula en las extremidades, se bioacumula en las extremidades. La ventaja, y no sé si ventaja, es que el arsénico tiene un tiempo de permanencia en el organismo, esa bioacumulación no es muy larga. Puede acumularse, por ejemplo, alrededor de 10 horas y se elimina mucho más fácil que el plomo, se bioacumula, pero se elimina también por la orina, por el sudor, por la piel, y a diferencia del plomo se elimina más rápido, está menos horas, pero sí una exposición prolongada hace que todos los días vayamos incorporando y bioacumulando. Y generando lo que se conoce como melanosis en el cuerpo, que es una acumulación constante de este arsénico. Muchas veces a las personas los casos que se conocen de personas que han estado expuestas al arsénico, estos casos se conocen muchos años después. Incluso la otra vez leía que hasta 50 años después del efecto de exposición en el tiempo, o sea, la gente puede ver efectos que generalmente se asocian a la presencia de algún tipo de cáncer, pero la exposición fue 50 años antes, y son daños multisistémicos a nivel de pulmón, vejiga que se van produciendo. Y eso se nota principalmente por la aparición de líneas blancas en las uñas de las manos. Y luego se van generando ¿cómo se llama? Esas manchas oscuras que veíamos en la fotografía anterior, que indica la toxicidad por el arsénico. Ahora lo malo es que la bioacumulación de este arsénico en un nivel crónico no tiene tratamiento farmacológico. Cuando el arsénico se acumula y no hay forma de, de mejorar esa situación, porque hay una irritación en la piel, en los glóbulos rojos, hay disminución de los glóbulos rojos, el estómago, el intestino, en las mucosas generalmente hay un daño permanente, tiene muchos síntomas, como dice acá en este cuadro clínico, es difícil detectar los efectos de la bioacumulación del arsénico, pero son nefastos en el cuerpo. Otro elemento que produce intoxicación en el cuerpo, que también es muy mencionado dentro de lo que uno ve en las noticias o lo que uno escucha en otros países, es el mercurio. Bueno, nosotros sabemos que el mercurio, ya estando en los termómetros, cuando se nos rompe un termómetro, tenemos que llamar a los bomberos porque es muy tóxico tomarlo o acercarnos al mercurio. El mercurio es un metal pesado y que produce varios tipos de intoxicación en el organismo, dependiendo de la forma en que se encuentre. Cuando hablamos de un mercurio que está en una valencia cero,
o lo que se conoce como el mercurio metálico, está en forma de vapor o líquido. Y el 1, que son ya como sales inorgánicas o materiales pesados, como dice ahí, son compuestos organomercuriales, que ya puede ser incluso consumido a nivel de, por ejemplo, en un vegetal, en una verdura. Va a depender del grado en el que se encuentre, en el fondo, la forma en que ingresa al organismo. Y la Organización Mundial de la Salud considera que eh, al mercurio como está en el top de los 10 elementos más tóxicos para la salud pública por los efectos tóxicos, o sea, valga la redundancia, que presenta en el sistema nervioso o inmunitario, el aparato digestivo, los pulmones, los riñones, como, bueno, yo creo que eso no difiere mucho de todas, pero esto genera un daño más amplio, por decirlo así. Eh, y las principales fuentes de exposición humana que tiene como el metilmercurio, que es un compuesto orgánico que se encuentra, por ejemplo, ahora muy presente el metilmercurio en los pescados y los mariscos que están como contaminados por este metilmercurio. Eh, mm, hay un efecto contaminación también que se produce por las centrales termonucleares que se alimentan de carbón, por eso ahora se quieren cerrar todas estas termoeléctricas, los sistemas de calefacción, los incineradores o la minería del mercurio genera gran contaminación que se está queriendo reducir en todo el mundo, están cerrando todo este tipo de centrales asociadas al mercurio. Y este envenenamiento por mercurio se conoce también como mercurialismo, ¿eh? Suena raro, pero una enfermedad que se conoce como mercurialismo, que es la exposición del mercurio o compuestos de mercurio. Esta globalmente es una contaminación que es global, se da tanto de fuentes naturales como antrópicas. Por ejemplo, hay fuentes naturales como la las erupciones de los volcanes generan contaminaciones, fuentes naturales de mercurio. eh, y bueno, ahí en base a eso tenemos rutas de exposición del mercurio, que puede ser el mercurio elemental, que generalmente es por la respiración, por la vía inhalatoria, que se acumula en el sistema nervioso, central, riñones. El metilmercurio, que ya es una forma más digestiva, y en este caso entra, como está acá, por los pescados o los mariscos, como una forma más tóxica del mercurio, y la principal fuente de exposición son estos pescados contaminados. Y se acumula también en el sistema nervioso central, el riñón, el hígado. Y el mercurio inorgánico, que se acumula principalmente en el riñón, ¿eh? Tenemos este mercurio líquido, que es el que se acumula en la piel, asociado a la sangre, y que pasa directamente al torrente sanguíneo, donde hablamos de este mercurio cuando tocamos, y por eso se supone cuando se rompe un termómetro no tenemos que tocar en bajo ningún caso el mercurio, que es muy tóxico. Y como les decía, dentro de los efectos de este mercurio, los efectos tóxicos, se produce este daño cerebral en los riñones, en los pulmones, que se conoce como un envenenamiento por mercurio, y se conoce también como síndrome de Hunter-Russell. Y es cuando se produce esta acrodinia, o que también es una enfermedad, cuando es la enfermedad rosa, donde a altos niveles de mercurio el cuerpo tiende a tomar un color más rosado, y es una enfermedad eruptiva, o sea, es como unas grandes manchas rosadas que parte desde las palmas de las manos y de los pies, y va aumentando este hormigueo y este color rosado por todo el cuerpo, que es lo más distintivo de esta intoxicación por mercurio. Como les decía, dentro de los peces y los mariscos hay una gran concentración de mercurio que llega a nosotros como consumidores. Esto se está tratando de regular a menudo como metilmercurio, como les decía, que es un compuesto orgánico de mercurio que es sumamente tóxico y que está ingresando, ¿ah? Es algo que nosotros diariamente en nuestras costas, al consumir pescado y marisco, consumimos. Eh, y bueno, se han hecho muchas investigaciones. Chile tiene hartas investigaciones en mercurio y los contaminantes
que principalmente esto se debe a la contaminación de las aguas o las grasas, y se cree que, que las especies más longevas, por eso acá está esto, o sea, un pez tiburón, un atún rojo, que son peces más grandes, que viven más tiempo, a diferencia de un salmón que es más pequeñito, vive mucho más tiempo, entonces por ende este pez que vive más tiempo tiene una acumulación de mercurio mucho más alta que lo que puede tener un salmón. Entonces, estos a la vez, esto funciona como una cadena alimentaria y se van consumiendo desde el más grande al más pequeño. Entonces, en este caso, como se van consumiendo desde el más grande al más pequeño, esto se va, perdón, esto se va acumulando, y estos peces al final llegan a tener un efecto sobre los humanos, ya que nosotros lo estamos consumiendo y nos estamos envenenando. Quizás de cuántas generaciones de mercurio que estamos consumiendo en estos pescados y mariscos. Ahora, eso principalmente se trata de evitar cuando en las mujeres embarazadas o en los niños, que no consuman peces contaminados, de áreas que se sabe que están contaminados. Generalmente se avisa ante la legislación chilena, no un aviso muy restrictivo, pero se habla de contaminación por mercurio cuando se detecta que hay niveles en alza en ciertas áreas, para evitar consumir pescados en esa área. Y me detuve acá para mencionar un poco lo que es el ciclo del mercurio, porque el ciclo del mercurio es un ciclo biogeoquímico que involucra al mercurio, que es el que se encuentra en estado líquido a temperatura ambiente. El mercurio está en estado líquido a temperatura ambiente, pero también hay un mercurio que puede estar en estado volátil, que se evapora fácilmente a la atmósfera. Y estos compuestos de mercurio, dependiendo, como yo les decía al inicio, en el estado que estén, pueden ser liberados lentamente al ambiente o más rápidamente, dependiendo si estás en su estado de valencia 0 o 2. Y también puede quedar estancado, por decirlo así, por un tiempo, como trazas de mercurio en el carbón, y se va liberando poco a poco al ambiente cuando se van combustionando, cuando se van quemando esas trazas de carbón. Incluso, por ejemplo, las típicas fábricas que hacen compuestos detergentes o diluyentes, que generan estas marcas de cloro, que es para desinfectar en las casas, liberan mucho mercurio a la atmósfera, mercurio volátil, por decirlo así. Y este mercurio, nuevamente, como se ve acá, puede ser depositado a nivel de lluvia en el agua, y es un mercurio inorgánico que es consumido por las bacterias, que es consumido por los peces, y este mercurio tiene una circulación desde que es eliminado por el volcán, emitido por las industrias y vuelve al ser humano. O sea, el mercurio es uno de los elementos como ciclo, que está todo el tiempo dando vuelta y que lo estamos consumiendo y reconsumiendo, y al poder estar en esa forma gaseosa como líquida, es fácil consumirlo. Bueno, ya llegando casi a los últimos, ya un poco, tenemos otro metal pesado que nombrar, que ha adquirido una gran importancia toxicológica, que es el cadmio, y que está asociado a la actividad antrópica. Generalmente en la antigüedad, por decirlo así, la producción y el uso de cadmio a nivel industrial ha aumentado, y se ha convertido en un serio problema, porque el cadmio es uno de los metales habituales que se usa en la industria de galvanos, de batería, de estabilización, de plástico, de aleaciones de metales, el cadmio, para generar plaguicidas, para generar fertilizantes. El cadmio se utiliza para una gran diversidad de fábrica o industria, por decirlo así. Entonces, como ha ido aumentando su utilización, es un metal que ya está generando contaminación, y toxicidad. Lo podemos encontrar en el aire, en la tierra, en el agua, en distintas formas. Yo creo que la importancia, no sé, la preocupación que se está teniendo por este elemento está siendo cada vez más reiterada. Y este cadmio, bueno, este cadmio forma parte de la corteza terrestre como un metal blando. Es súper parecido a lo que es la plata,
y es poco común hallarlo como cadmio como tal, pero va dentro de muchos procesos, así que ahí está asociado. Se asocia principalmente al zinc, o principalmente al zinc, yo diría, en la corteza terrestre, en las rocas volcánicas, y se utiliza, como les decía, mucho como catalizador en algunas industrias. Es fábrica de esmalte, la fabricación de electrodo en las baterías de níquel, cadmio, o las pilas en sí tienen hidróxido de cadmio. En la fotografía, las pinturas a nivel de casa, las pinturas de casa que nosotros usamos, bueno, a nivel industrial, tienen presencia de cadmio. Los silicatos y boratos de cadmio que se usan para generar compuestos fluorescentes para los televisores. Hay mucha, ¿cómo se llama esta? Pinturas anticorrosivas que requieren cadmio. El cadmio o se encuentra asociado al zinc, al níquel o al oro, a la plata, pero todas las industrias que están en auge ahora, por decirlo, tienen presencia de cadmio. Y bueno, acá vemos que la dinámica ambiental de este cadmio, que está en grandes partes, en grandes procesos, en muchos procesos a nivel industrial, podemos decirlo, lleva a que se genere esta exposición crónica, porque está mucho, entonces puede haber una exposición a distinta escala en el organismo. Y este cadmio cuando entra al organismo generalmente se fija en el hígado, en los riñones. Y ahí es ahí donde ejerce su efecto tóxico. Y lo que genera son lo que se conoce como fosfatos de cadmio en el organismo. O también se consumen los fosfatos de cadmio por exceso de fertilizante o en los sistemas acuáticos o en la leche materna. Y esto es lo que genera efecto directo sobre el hígado, el riñón o hígado, riñón, yo diría principalmente, bueno, los pulmones. Eh, También, bueno, hay una inhalación también que se produce por cadmio que viene asociada principalmente por los cigarrillos. Los cigarrillos presentan cadmio, eso es una inhalación directa de cadmio, que es lo que daña en el fondo los pulmones. Y créanme que del cigarrillo el 30 y 50% de lo que están absorbiendo al fumar, al inhalar, es cadmio. Entonces es muy tóxico. Ya me parece que es el último. Este es uno de los más raros y no los menos mencionados, ¿ah? Pero es un elemento que se utiliza mucho en muchos productos también, que es el níquel. Y se utiliza para hacer baterías también recargables, para hacer en las guitarras eléctricas, en los imanes. El níquel tiene propiedades magnéticas, es un ferromagnético. En los discos duros de los computadores. Y principalmente yo creo que el níquel está generando eh, contaminación a nivel de los desechos, porque lo usan las fábricas o sea, lo generan las fábricas de acero inoxidable. Y como nosotros tenemos esta cultura del consumo, el níquel, estamos comprando computadores, estamos comprando baterías, pero cuando estas se dejan de usar y llegan a los basurales o a los vertederos, es cuando se produce esta acumulación de níquel. Y si el níquel está expuesto a grandes temperaturas o es quemado en un incendio, el níquel se vuelve volátil y se une generalmente al platino o al oro y puede entrar rápidamente al organismo, se le hace una entrada fácil. Hay una gran contaminación en los basurales o vertederos que se está produciendo por este níquel. Y los efectos tóxicos son más leves, diría yo, pero duran mucho tiempo, produce alergia, puede producir efectos patógenos como fibrosis musculares o patologías cardiovasculares, síndrome de cansancio crónico, que es algo que generalmente, si ustedes están viviendo al lado de un vertedero que tiene exposición por níquel, raramente pensarán ustedes que el cansancio eh, es por la presencia de níquel. Es algo que es difícil de detectar. Produce efectos mutagénicos a nivel de genoma. El níquel impacta mucho y es un enemigo silencioso. Yo diría que incluso, por ejemplo, las lluvias ácidas inmovilizan el níquel en el suelo
y generan que este níquel pueda pasar a las aguas subterráneas y sea consumido en este caso por animales o por plantas y que llegue más fácil a nuestro organismo. Eh, es un enemigo silencioso, como le digo, dentro de los contaminantes. Ahora, ¿qué diagnóstico tiene? Bueno, es súper difícil de diagnosticar, o sea, se tienen que hacer estudios muy específicos para determinar la presencia de níquel en la piel o en las mucosas, o en el caso de inhalarlo, es difícil en general en la mayoría de los elementos diagnosticar. Bueno, algunos que presentan la coloración de las extremidades ya se va evidenciando los efectos tóxicos, pero el níquel tienen que hacerse en el caso de estos exámenes, hospitalizar a las personas, hacer una gran cantidad de cultivos sanguíneos, de orina, ver a nivel de mucosa de los ojos y la piel si hay una ingestión o a nivel estomacal. Entonces es difícil determinar la contaminación de estos compuestos metalotóxicos. Ahora, lo que quiero decir a modo de terminar esto, porque esto era solamente para que tengan una idea de las potenciales, de las primeras 30 diapos, de las potencialidades de estos metales de que hemos visto, pero también de las dificultades a nivel de toxicología y contaminación y bioacumulación que generan. Es para que ustedes tengan una idea del efecto que pueden tener en el organismo, tanto bueno como malo, y no vean tan aisladas las clases que hacemos y que vean esto un poco más aplicado, por decirlo así. A ver, Estela, tú que estás solita y me has acompañado toda la clase, ¿tienes alguna duda? O si quieres me la puedes hacer por correo, si no tienes ninguna duda, es una clase más bien informativa, tú me dices. Por lo menos tenía una duda como más como de curiosidad. Dime, a ver. Si es que cómo al demoler una casa puede generarse el plomo, o es como se destruye la casa, o si dentro se acumula, El, o el- el plomo principalmente con la casa es con los escombros, lo que se conoce como H en inglés, como ay, ¿cómo se dice en español? Ceniza, lo volátil que es el plomo. El plomo puede puede trasladarse como en los aerosoles. En el aire, todo lo que se transporta por viento, los aerosoles, las corrientes, transportan semillas, microorganismos y también transportan elementos como el plomo. Entonces tú cuando eso te transporta, la demuele la casa, esto se transporta como partículas muy pequeñas y lo puedes inhalar, el plomo. No, es un súper tóxico. En Chile no sé si hay una gran contaminación por plomo. Yo creo que nuestra mayor contaminación es el mercurio, ¿ah? En todos los peces que consumimos, en todo lo que ha hecho las pisciculturas. Pero sí puedes inhalarlo. bah, Estela, yo al inicio de la clase, bueno, dejé un mensajito, una compañera tuya me escribió para preguntarme por la prueba que nosotros tenemos el 17, que es el otro viernes. Me pidió dejarla más días abierta. Yo no tengo problema, le puse ahí que la puedo dejar abierta hasta el miércoles 22, por ejemplo. Si ustedes quieren más tiempo para responderla la próxima semana, pero ya más días que eso, porque después ya viene Navidad y como una lata revisar ahí para ustedes mismos, para que tengan sus notas porque el examen entiendo que sería la primera semana de enero, si es que alguno, entonces mejor para que tengan una Navidad tranquilo, la puedo dejar abierta 5 días para que les diga a tus compañeros. Bueno, ya, cualquier cosa me escriben si me dicen, no, profe, mucha menos, más, porfa, y ahí nos organizamos. Bueno. ya. Y profe, que en el canal de YouTube faltan como 2 clases, si es que las puede subir. ¿En O, serio? He subido todos los links. creo que la de la semana pasada no está. Déjame revisar, porque yo subo siempre, porque me hice un canal de YouTube. Sí. Entonces voy subiendo todas las clases, porque ya era muy pesadita. Pero déjame ver, capaz que se me fue y no la subí, está en mi canal. Pero Ya, voy a subirlas para que las tengan. Bueno, ya. Y ya, profe, ¿la prueba va a ser igual como solamente desarrollo o va a tener también de alternativa? sí, pero en buen chileno me fui al chancho. Porque la prueba pasada Ah, me dijo, Ricardo, hace la de alternativa. Y yo, generalmente la hago clase de doctorado, no. Y ahí siempre se hacen de alternativa y harta. Pues hice 9 yo, Ricardo hizo 2 y encontré que era mucho. Así que porque después revisarla una por una eternidad. Y es mucho. Entonces voy a hacer de alternativa, pero yo creo que voy a hacer mucho menos ahora. Voy a hacer, no sé, yo creo que con suerte van a ser 6 preguntas.
Ya. para que tengan más tiempo, más tranquilos para responderlo. Y las últimas clases son súper generales, así que es más de opinión, como les decía. Así que eso. Bueno, Ya. que tengas buen fin de semana, Estela. Gracias por acompañarme. Usted igual, profe, que tengamos buen fin de Igual, semana. descansa. Chao, chao. Usted igual, chao.